Cuando un hombre de ley desarmado es asesinado por las balas de un soldado ocupante, no en una batalla ni en un enfrentamiento armado, sino en un paso fronterizo que debería estar regido por leyes y acuerdos internacionales, la cuestión trasciende los límites del crimen y se acerca a una declaración simbólica de que la justicia misma puede ser asesinada. En el año 2014, en el puente Allenby, que conecta Cisjordania con Jordania, el juez jordano Raed Shuaiter cayó ensangrentado, no por un delito cometido, sino porque gritó defendiendo su dignidad, y el soldado israelí, sin más, abrió fuego en medio del silencio de las cámaras, la ambigüedad de las versiones y la cobardía de las respuestas oficiales. Pero lo más grave que el asesinato fue el silencio oficial, el silencio político e incluso el silencio mediático deliberado. Ningún comité anunció sus conclusiones, ningún tribunal dictó su sentencia y ningún estado defendió a su juez. ¿Fue aquel incidente una simple excepción o parte de una política sistemática frente a la ocupación? ¿Fue el silencio del Estado una forma de complicidad o de impotencia? ¿Y por qué el nombre de Raed Shuaiter aún se menciona en voz baja, como si pronunciarlo fuera otro crimen? En este video, abriremos un expediente que fue cerrado por la fuerza y leeremos en detalle la historia del asesinato del juez Raed Shuaiter. Así que quédense con nosotros hasta el final. Y no olviden apoyarnos con un me gusta y suscribirse al canal para recibir todo nuestro contenido nuevo. En la mañana del 10 de marzo de 2014, un autobús civil se detuvo en el puesto de control del puente Rey Hussein, conocido por los israelíes como el Paso Allenby, uno de los puntos fronterizos más sensibles desde el punto de vista de la seguridad en todo Oriente Medio. Entre los pasajeros se encontraba el juez jordano Raed Shuaiter, en camino hacia Cisjordania, un hombre de mediana edad, con un cargo judicial oficial y una apariencia tranquila que no representaba amenaza alguna. Apenas los pasajeros descendieron, fueron separados de su equipaje en un procedimiento humillante diseñado para quebrar la dignidad del viajero antes de cruzar. El juez se mantuvo sereno, fumando un cigarrillo como los demás. Pero, en un instante de tensión inexplicable, un soldado israelí lo empujó con violencia. Entonces, el juez protestó en voz alta, levantando las manos, defendiendo su dignidad, sin atacar a nadie. No llevaba bastón, ni arma alguna. Estaba completamente desarmado. La respuesta israelí fue inmediata y brutal. 4 disparos que impactaron en el muslo y la pelvis, zonas que alcanzan arterias vitales, no áreas destinadas a neutralizar una amenaza. Este tipo de disparos se utiliza para ejecutar, no para detener. Así lo confirmaron los testimonios de los pasajeros del autobús. La organización palestina independiente Al-Haq documentó posteriormente declaraciones que indicaban que el juez no se encontraba alterado ni intentó arrebatar el arma a nadie. Fue una mera protesta verbal, respondida con violencia letal por parte del ejército israelí. Ese momento crítico en el Paso Allenby marcó un punto de inflexión, no solo en el caso del asesinato del juez Raed Shuaiter, sino también en la forma en que la ocupación trata al ser humano árabe, incluso cuando lleva el título de juez. El momento fue decisivo, pero no hubo ninguna reacción cuando la primera bala alcanzó el cuerpo del juez Raed Shuaiter. No se escucharon sirenas, nadie acudió a socorrerlo, no se movieron equipos médicos ni se activaron protocolos de emergencia. La escena se asemejaba más a la ejecución tranquila de un fusilamiento público frente a decenas de civiles, sin el menor respeto por el hecho de que la víctima no era un ciudadano cualquiera, sino un juez jordano con estatus oficial y soberano. La versión israelí llegó tarde y se basó en una afirmación sorpresiva. El juez intentó arrebatar el arma del soldado utilizando una barra de hierro, una historia que parecía haber sido preparada de antemano
para justificar el uso de la fuerza letal. Pero lo que destruyó completamente su credibilidad fue la ausencia total de pruebas materiales. Las cámaras, que constituyen el pilar de seguridad en cualquier punto fronterizo, estaban, según Israel, fuera de servicio en el momento del incidente. Que todos los sistemas de vigilancia fallaran simultáneamente en uno de los pasos más sensibles de Oriente Medio no podía ser un simple error técnico. Fue una mancha negra que despertó la sospecha de numerosas organizaciones de derechos humanos, incluida la palestina Al-Haq, que describió la escena como un teatro limpio de pruebas. La falta de grabaciones transformó la versión israelí en un relato unilateral, sin evidencia que la respaldara. Mientras Israel construía su narrativa sobre la supuesta defensa propia, el juez agonizaba lentamente en el suelo, sin que nadie se acercara a ayudarlo. No hubo intentos de rescate, ni órdenes de evacuación, ni siquiera se informó a los pasajeros de que algo grave había ocurrido. Las autoridades israelíes continuaron la escena con un silencio brutal. Los pasajeros, incluidas mujeres y niñas, fueron obligados a tirarse al suelo. Algunas mujeres, según testimonios documentados, fueron sometidas a registros físicos humillantes, llegando al acoso corporal sin justificación de seguridad alguna. Este episodio reveló que lo ocurrido no se trataba solo del juez Shuaiter, sino de un acto de intimidación colectiva, parte de una política sistemática de humillación. Los equipos médicos llegaron unos 20 minutos después, pero su propósito no fue salvar al herido, sino completar las formalidades de después del asesinato. No se realizaron maniobras reales de reanimación, ni se solicitó la intervención de un organismo médico independiente. Simplemente presionaron su pecho unos segundos y luego envolvieron su cuerpo en papel de aluminio, tal como se hace en ejecuciones extrajudiciales cuando las autoridades no desean documentar los detalles. No se abrió ninguna investigación inmediata, ningún soldado fue detenido, ninguna licencia de armas fue suspendida. A pesar de que la víctima era un juez ciudadano de un país con un tratado de paz oficial con Israel, la inacción total reveló no solo la ausencia de justicia, sino también una protección sistemática al asesino, encubriendo pruebas y difundiendo relatos falsos presentados oficialmente sin rendir cuentas. Con la noticia del asesinato del juez jordano Red Shuaiter a manos de soldados israelíes en el paso Allenby, estalló una ola de indignación sin precedentes en las calles de Jordania. No fue una simple muestra pasajera de simpatía popular, sino una explosión de protestas masivas que se manifestaron en 3 grandes manifestaciones en Amán en solo una semana. Allí se levantaron pancartas incendiarias que rechazaban el silencio oficial y exigían expulsar al embajador israelí de Jordania y cerrar la embajada de Tel Aviv en Amán, considerando que mantener relaciones diplomáticas era una mancha en el honor del Estado. En el corazón de las protestas emergió una escena rara en la vida política jordana, una unidad popular sin precedentes donde izquierdistas, islamistas e independientes coincidieron en una sola demanda: justicia para Red Shuaiter. El juez no era visto solo como una víctima, sino como el símbolo de la dignidad del ciudadano jordano ultrajada por soldados de ocupación, mientras el Estado guardaba silencio. La presión no se limitó a las calles. También llegó al Parlamento jordano. El Parlamento no permaneció pasivo. La mayoría de los diputados firmó un memorando pidiendo al gobierno tomar medidas políticas decisivas, incluyendo la retirada del embajador jordano de Tel Aviv y la expulsión del embajador israelí de Amán. El documento representó un raro consenso nacional, enviando un mensaje claro al poder ejecutivo. El crimen no podía pasarse por alto bajo ningún pretexto diplomático o político. Sin embargo, esta poderosa reacción popular y parlamentaria se topó con una inmovilidad total en el gobierno. El Estado jordano guardó silencio durante semanas, hasta que finalmente emitió un escueto anuncio. Se formaría un comité tripartito de investigación compuesto por Jordania, Palestina e Israel. Aquel comité, que el público esperaba que revelara la verdad
y determinara responsabilidades, nunca publicó resultados. No hubo conferencia de prensa, ni informe público, ni se mencionaron los nombres de los implicados. La Comisión Tripartita de Switer se convirtió en una expresión de burla y desconfianza, en lugar de un instrumento de justicia. El entonces primer ministro Abdullah Ensur no ofreció explicación alguna por la demora. Se limitó a declarar brevemente ante el Parlamento: "La investigación sigue en curso". Esa frase corta fue ampliamente interpretada como una señal de una decisión política de congelar cualquier rendición de cuentas, o incluso de archivar el caso por completo. De hecho, las relaciones jordano-israelíes no sufrieron ninguna consecuencia tangible después del asesinato. La normalización continuó fluyendo como si nada hubiera ocurrido. Cuando un juez jordano es asesinado por soldados de ocupación en una zona bajo supervisión de seguridad conjunta, sin que el sistema político mueva un dedo, la pregunta ya no es solo sobre el crimen, sino sobre los límites mismos del Estado. Lo llamativo, en este caso, no fue solo la ejecución extrajudicial de Switer, sino también la forma en que el sistema jordano actuó después del crimen. Desde el primer momento, no se anunció la apertura de una investigación independiente bajo soberanía jordana, sino que el caso fue transferido a un comité tripartito compuesto por Israel, la parte acusada del asesinato, la autoridad palestina, que no tiene autoridad ejecutiva sobre el paso fronterizo, y Jordania, que solo posee soberanía sobre la víctima en cuanto a nacionalidad. Nunca se publicaron los resultados de la investigación sobre el asesinato del juez Switer, ni se anunció la citación de testigos del autobús, ni se revelaron grabaciones de audio o informes de investigación. Peor aún, el punto fronterizo donde ocurrió el crimen, conocido por su estricto control y sus cámaras de vigilancia las 24 horas, según la versión israelí, estaba fuera de servicio en el momento del incidente. La falta de autopsia, a pesar de su importancia crucial en los casos de asesinato, agravó la situación. El rechazo de la familia Switer a la autopsia, por motivos religiosos y emocionales, no fue razón suficiente para que el Estado renunciara a exigirla por medio de canales médicos o legales. Organizaciones de derechos humanos, como Al-Haq, suspendieron su seguimiento del caso debido a la ausencia de esa evidencia, lo que debilitó la posición legal de quienes buscaban la verdad. Con el paso del tiempo, el silencio del Estado jordano se convirtió en una política sistemática, especialmente tras el descenso de la cobertura mediática y la indiferencia de las instituciones hacia un caso de la magnitud del asesinato de un juez con estatus oficial. Esta pasividad suscitó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la respuesta jordana. ¿Fue el silencio resultado del miedo a una escalada, producto de una coordinación no declarada que impuso límites al discurso oficial, o parte de un acuerdo más amplio que redujo el crimen a un error individual? En política, las disculpas carecen de valor si no van acompañadas de acciones concretas. En 2018, 4 años después del asesinato del juez Red Switer, Israel emitió una nota oficial expresando su pesar por el incidente y ofreció una compensación económica a su familia, sin comprometerse a enjuiciar o sancionar a los responsables. Esta disculpa llegó en medio de la polémica desatada por la masacre en la embajada israelí en Ammán, lo que llevó a muchos a interpretar el gesto israelí como una maniobra política destinada a apaciguar la ira, no a impartir justicia. El portavoz del gobierno jordano de entonces, Mohamed Al-Momani, aceptó la nota israelí considerándola parte de los esfuerzos para restablecer las relaciones diplomáticas a su cauce normal. Sin embargo, la compensación, que no incluyó reconocimiento legal de culpabilidad ni compromiso de juicio, fue descrita por activistas y periodistas como el precio del silencio. La posición israelí se limitó a una expresión simbólica y un pago económico, sin consecuencias políticas o penales, en un intento evidente por cerrar el caso sin rendición de cuentas. Por su parte,
Nunca se anunció oficialmente el monto de la compensación, ni la familia participó en una conferencia pública, lo que dio la impresión de que todo fue una negociación secreta realizada a puerta cerrada. Lo más significativo es que la aceptación de la compensación coincidió con la reapertura de la embajada israelí en Amán, lo que reforzó la percepción popular de que el crimen fue archivado dentro de una agenda de intereses, no de justicia. Cuanto más tiempo pasa desde el asesinato del juez Giordano Reid Saiter, más proliferan los rumores y conjeturas en torno al crimen. No fue solo el silencio oficial lo que alimentó esas versiones, sino también la ambigüedad deliberada, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas. Uno de los rumores más extendidos entre el público y los medios aludía al momento del asesinato y su posible relación con negociaciones políticas no reveladas entre Jordania e Israel en aquella época, especialmente en torno al caso del guardia de seguridad de la embajada israelí en Amán, que posteriormente mató a 2 ciudadanos jordanos. Algunos se preguntaron, ¿fue el asesinato de Saiter simplemente una carta de negociación sacrificada? ¿Formó parte el silencio oficial de un acuerdo más amplio cuyos términos nunca se hicieron públicos? Otro rumor, más grave, sugería que el juez Saiter no fue una víctima al azar, sino que poseía información sensible que podía alterar cálculos de seguridad regionales, particularmente en lo referente a la cooperación entre Jordania y Cisjordania. Aunque nunca se aportaron pruebas, esa versión prosperó ante la ausencia de una narrativa oficial creíble y la negativa del Estado jordano a responder a las preguntas fundamentales sobre el progreso de la investigación. También surgieron filtraciones no verificadas que afirmaban que una autoridad palestina influyente conocía los movimientos de Saiter y que éste había recibido advertencias previas de no viajar por el puente Allenby. Aunque débiles, estos rumores reflejaron la profunda desconfianza hacia las instituciones que no brindaron al mártir la protección diplomática ni legal mínima. Asimismo, algunas organizaciones internacionales de derechos humanos se preguntaron por qué las autoridades jordanas se negaron a llevar el caso ante instancias judiciales internacionales, pese a que el hecho encaja en la definición de ejecución extrajudicial. Algunos interpretaron ese rechazo como resultado de presiones políticas israelíes o estadounidenses, lo que alimentó especulaciones sobre acuerdos secretos para evitar tensiones en temas sensibles. Dentro de Jordania, circuló persistentemente el rumor de que existían instrucciones explícitas de no mencionar el caso de Reid Saiter en los medios oficiales, en los programas educativos de derecho, ni en ningún contexto institucional, como si hubiera una voluntad política de borrar el caso de la memoria nacional. Aunque esa versión nunca fue confirmada oficialmente, la falta de cualquier acción estatal para documentar, honrar o defender la memoria del juez otorgó credibilidad a esas sospechas. Al final, el nombre del juez Reid Saiter permanece como testigo de una herida que aún no ha sanado. Su asesinato en el puente Allenby sigue siendo una marca imborrable en un expediente que aún no ha sido cerrado. Lo ocurrido no fue un error fortuito, sino un mensaje claro que consagra el desprecio por la sangre árabe, incluso cuando pertenece a un hombre de justicia. El Estado, por su parte, eligió el silencio, un silencio que hoy puede parecer conveniente, pero que está condicionado al día en que se reabra el registro de la justicia y todos sean llamados a rendir cuentas. Y así, llegamos al final de este video. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas publicaciones.